Héctor fue el más grande guerrero de Troya, el hijo mayor del rey Príamo y la reina Hécuba, destinado desde su nacimiento a dejar una marca imborrable en la historia. Durante la década de guerra contra los griegos, su nombre resonaba con respeto y temor, pues defendió su ciudad con un valor inquebrantable y un honor que se mantenía firme, incluso frente a la muerte. Los troyanos lo llamaban domador de caballos, y los griegos, aunque enemigos, reconocían en él al guerrero más temible de todos. Solo Aquiles pudo derrotarlo, y la caída de Héctor marcó el principio del fin de Troya. Pero antes de ese destino trágico, Héctor nació en una ciudad que respiraba grandeza y prosperidad. Su padre, Príamo, había reconstruido Troya tras la devastación de Heraclis, levantando murallas que se erguían como gigantes de piedra, más altas y fuertes que cualquier otra que la historia hubiera conocido. Cada ladrillo, cada torre, cada puerta de esa ciudad parecía susurrar historias de gloria y resistencia. El comercio florecía como un río de oro que atravesaba la ciudad. Cada barco que cruzaba del Egeo al Mar Negro debía pasar por el estrecho controlado por Troya, y la ciudad crecía y prosperaba mientras las riquezas llegaban de todos los rincones del mundo conocido. Fue en este ambiente de esplendor donde Héctor comenzó su formación, rodeado de lujo, conocimiento y tradición, pero también de las exigencias de la guerra y del deber. Desde niño, Héctor mostró las cualidades de un líder natural. Era el mayor de los 19 hijos de Príamo y Hécuba y asumía con seriedad su papel de hermano mayor. Sus gestos, sus palabras, su mirada, todo en él reflejaba responsabilidad y fortaleza. Protegía a sus hermanos menores con una devoción casi sagrada, especialmente a Polites y Deífobo, y cada día de su infancia estaba marcado por la disciplina y el entrenamiento. Cuando París fue abandonado en el monte Ida por la profecía que lo señalaba como destructor de Troya, Héctor tenía apenas 2 años. Creció sin saber que tenía otro hermano, pero rodeado de lecciones de grandeza. Su educación fue la de un príncipe heredero. Aprendió a leer y escribir con la precisión de un erudito, a tocar la lira con la sensibilidad de un músico, y a conocer las leyes y costumbres de Troya, entendiendo que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en la sabiduría y el respeto. Pero Héctor no era solo un príncipe, era un guerrero. Su maestro, el veterano Dárdano, un hombre curtido por años de batalla y lealtad a Príamo, lo guió en el arte de la guerra. Bajo su tutela, Héctor aprendió a manejar la espada con precisión mortal, a lanzar la lanza con la fuerza de un huracán, a alzar el escudo con la firmeza de una muralla y a conducir carros de guerra con la destreza de un jinete celestial. Cada golpe, cada movimiento, cada decisión en el campo de entrenamiento se grababa en su mente como un código de honor que lo acompañaría toda su vida. Héctor entrenaba sin descanso más allá de las murallas, bajo el sol ardiente y el frío cortante. Primero con armas de madera que probaban su fuerza, luego con armas de bronce sin filo que perfeccionaban su técnica, y finalmente con armas verdaderas que lo preparaban para enfrentar el destino que le aguardaba. A los 15 años, ya podía vencer a guerreros adultos en combates simulados, y su espíritu comenzaba a brillar con el fuego de la leyenda. Pero Dárdano le enseñó algo más valioso que la fuerza o la técnica. Le enseñó que un verdadero guerrero protege a los débiles, respeta a los vencidos y honra a su pueblo por encima de cualquier gloria personal. Esa lección se convirtió en el corazón de Héctor, y en cada batalla su nombre resonaba no solo por su habilidad, sino por la nobleza de sus acciones. Cuando cumplió 18 años, Héctor dirigió su primera expedición militar. Sus ojos, llenos de determinación y fuego, miraban más allá del horizonte, anticipando desafíos que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino su alma. Cada paso que daba,
Cada orden que pronunciaba llevaba la fuerza de generaciones enteras. Desde ese momento, Héctor no sería solo un príncipe ni un hijo. Se convertiría en el escudo de Troya, en la espada que desafiaría a los dioses, y en un nombre que sería recordado para siempre entre los inmortales. Unos bandidos de las montañas habían estado aterrorizando las caravanas comerciales, saqueando y dejando tras de sí miedo y destrucción. Héctor no dudó. Con 100 hombres a su lado, avanzó silencioso bajo la noche, rodeando el campamento de los bandidos con precisión estratégica. Cuando el amanecer rompió el horizonte, cayó sobre ellos como un huracán. En un combate singular, Héctor derrotó al jefe de los bandidos y dispersó al resto, dejando claro que Troya no toleraría amenazas, pero su victoria no se ensució con sangre innecesaria. Héctor ofreció a los prisioneros una elección: unirse al ejército troyano o ser desterrados. Muchos eligieron servir bajo su estandarte, seducidos por la justicia y la nobleza de aquel joven guerrero. En medio de estas victorias, Héctor encontró también el amor. Se casó con Andrómaca, hija del rey Eetión de Tebas de Cilicia. Lo que comenzó como un matrimonio por alianza se transformó en un amor profundo y verdadero. Andrómaca era inteligente, valiente, y comprendía la pesada carga que Héctor llevaba sobre sus hombros como heredero de Troya. Juntos tuvieron un hijo, Astianacte, cuyo nombre significaba Señor de la ciudad. Para Héctor, el niño se convirtió en la alegría de su vida, la esperanza viva de un futuro brillante para Troya. Cuando París regresó a Troya tras años de vida como pastor, Héctor recibió a su hermano con cautela. La sombra de la profecía sobre París nunca desapareció del todo, pero al ver que Príamo lo aceptaba como hijo, Héctor hizo lo mismo, aceptando a París como hermano. Intentó guiarlo, enseñarle responsabilidad y deber, pero París era diferente. Prefería el arco a la espada, la música a la estrategia militar, el placer al sacrificio. El conflicto estalló cuando París viajó a Esparta y regresó con Helena. Héctor fue el primero en advertirle que la devolviera, consciente de que raptar a la esposa del rey Menelao traería guerra. Pero París se negó, y Príamo lo respaldó. Héctor aceptó la decisión de su padre, aunque en su corazón sabía que la tormenta se avecinaba. Sin perder tiempo, comenzó a preparar la defensa de Troya. Organizó el ejército con precisión, fortaleció alianzas con reinos vecinos. Los tracios enviaron guerreros, los licios llegaron bajo el mando de Sarpedón y Glauco, y los dardanios de Eneas se unieron a la defensa. Héctor coordinó cada fuerza, estableció turnos de guardia, almacenó armas y provisiones, y reforzó las murallas hasta que Troya se convirtió en una fortaleza capaz de desafiar al mundo. Cuando los 1000 barcos griegos aparecieron en el horizonte, reluciendo bajo el sol, Troya estaba lista. Durante los primeros 9 años de guerra, Héctor lideró con astucia y disciplina. No desperdiciaba hombres en ataques inútiles. Cuando la fuerza enemiga superaba a la suya, se retiraba detrás de las murallas, conservando sus tropas, esperando el momento justo para golpear con furia calculada. Cada decisión, cada estrategia, cada movimiento de Héctor era un testimonio de su grandeza, de su compromiso con su ciudad y su pueblo. Cuando veía una oportunidad, Héctor salía con su ejército y atacaba con precisión y fuerza inigualables. Mantuvo Troya segura mientras los griegos saqueaban las ciudades vecinas, enfrentando combates singulares que quedarían grabados en la memoria de su pueblo. Entre sus victorias, Héctor mató a Protesilao, el primer griego que puso un pie en tierra troyana, y venció a guerreros cuyos nombres resonarían por generaciones en los cantos de los poetas: Orcómeno, Oresbio, Teutras. Pero su grandeza no se medía solo en sangre. Héctor era misericordioso. Cuando un enemigo pedía clemencia, aceptaba rescate en lugar de derramar más sangre.
demostrando que la fuerza sin honor es solo violencia. La relación de Héctor con los otros príncipes troyanos era compleja. Amaba a sus hermanos, pero conocía sus debilidades. París era cobarde y solo luchaba cuando no tenía otra opción. Deífobo era valiente, pero impulsivo. Heleno poseía el don de la profecía, pero era indeciso. Polites era leal, pero no un gran guerrero. Héctor debía compensar las carencias de todos, sosteniendo el peso de Troya sobre sus hombros. El momento decisivo llegó cuando Aquiles se peleó con Agamenón y se retiró de la batalla. Sin su más temible guerrero, los griegos estaban vulnerables. Héctor vio la oportunidad y convenció a Príamo de autorizar un gran ataque. Por primera vez en la guerra, los troyanos empujaron a los griegos hasta sus propios barcos. Ese día, Héctor peleó como nunca antes. Su bronce brillaba con el sol mientras atravesaba las líneas enemigas, matando a guerreros importantes y haciendo retroceder a los griegos hasta llegar a sus naves. Tomó una antorcha, preparado para incendiar los barcos y sellar la victoria que habría acabado con la guerra. Pero entonces apareció Patroclo, usando la armadura de Aquiles. Los troyanos creyeron que Aquiles había regresado y retrocedieron. Patroclo mató a muchos, incluido Sarpedón, el aliado más fiel de Héctor. Cuando comprendió que no era Aquiles, Héctor lo enfrentó. Con la ayuda de Apolo, que aturdió a Patroclo con un golpe invisible, Héctor lo atravesó con su lanza y tomó la armadura de Aquiles del cuerpo del caído. Fue un error fatal. La armadura, forjada por Hefesto, selló su destino. Los griegos lucharon con furia para recuperar el cuerpo de Patroclo. Áyax, el grande, empujó a Héctor hacia atrás, pero al final del día, aunque los griegos recuperaron el cuerpo, Héctor permaneció con la armadura. Esa noche regresó a Troya por última vez. Andrómaca lo recibió con lágrimas y súplicas, recordándole que Aquiles ya había matado a su padre y a sus 7 hermanos cuando tomó Tebas. Si Héctor caía, ella quedaría sola. Héctor la abrazó y le aseguró que debía pelear, que si no defendía a Troya, no merecería llamarse hombre. Tomó a su hijo Astianacte en brazos, pero el niño lloró asustado por el casco con su penacho de crin de caballo. Héctor se rió suavemente, se quitó el casco, besó al niño y rezó a Zeus para que su hijo algún día fuera más grande que él. A la mañana siguiente, Aquiles volvió a la batalla, su furia desatada por la muerte de Patroclo. Los troyanos huyeron hacia la ciudad, y desde las murallas, Príamo y Hécuba le gritaban a Héctor que entrara también. Cada paso hacia la ciudad era un momento de tensión, un preludio a la tragedia que estaba por llegar, mientras Héctor se preparaba para enfrentar su destino, consciente de que su momento de gloria y sacrificio estaba cerca. Pero Héctor permaneció fuera de las puertas. Sabía que su destino era enfrentarse a Aquiles. Era el único que podía detenerlo, el escudo de Troya en el momento más oscuro. Cuando Aquiles avanzó, algo inesperado ocurrió. Héctor sintió miedo. Por primera vez en su vida, el miedo lo dominó. Su corazón latía con fuerza, sus piernas temblaban, y sin pensarlo, dio la vuelta y corrió. Aquiles lo persiguió con una furia implacable. Los 2 guerreros dieron 3 vueltas completas alrededor de las murallas de Troya, mientras todos desde arriba contenían el aliento. Troyanos y griegos dejaron de pelear para observar esta carrera de muerte, como si los dioses mismos hubieran detenido el tiempo. Y los dioses decidieron intervenir. Atenea, con astucia divina, tomó la forma de su hermano Deífobo. Le susurró a Héctor que lucharían juntos contra Aquiles. Creyendo tener ayuda, Héctor se detuvo y enfrentó a su enemigo. Lanzó su lanza con fuerza, pero Aquiles la esquivó con la velocidad de un relámpago. Cuando Héctor se volvió para pedir otra lanza a Deífobo, no había nadie. Entendió
con un nudo en el corazón que los dioses lo habían abandonado. Sacó su espada y cargó contra Aquiles, valiente hasta el último aliento. Pero Aquiles conocía la armadura que Héctor llevaba, forjada por Hefesto y anteriormente suya. Sabía dónde estaban los puntos débiles. Cuando Héctor se acercó, Aquiles clavó su lanza en el cuello, en el estrecho espacio entre el casco y la coraza. Héctor cayó al polvo, consciente de que su vida se extinguía. Mientras moría, con voz débil pero firme, pidió a Aquiles que devolviera su cuerpo a Troya para recibir un funeral digno. Aquiles se negó. Su respuesta fue cruel. Los perros y las aves devorarían al héroe. Con su último aliento, Héctor profetizó que París y Apolo vengarían su muerte, matando a Aquiles ante las puertas de Troya. Y entonces Héctor murió. Aquiles, implacable, ató el cuerpo de Héctor a su carro por los tobillos y lo arrastró alrededor de las murallas, mientras Príamo, Hécuba, Andrómaca y todos los troyanos miraban con el corazón roto cómo trataban al mejor defensor de su ciudad. Durante 12 días, cada amanecer, Aquiles arrastró el cuerpo alrededor de la tumba de Patroclo. Pero los dioses protegían a Héctor. Su cuerpo no se descomponía ni sufría daño alguno, un testimonio de su grandeza. Finalmente, una noche, Príamo se adentró en el campamento griego, enfrentando a Aquiles con valentía y dolor. Rogó al guerrero que le devolviera el cuerpo de su hijo. Conmovido por el sufrimiento del anciano rey, Aquiles accedió. Príamo llevó el cuerpo de Héctor de vuelta a Troya, cerrando así el ciclo de gloria, sacrificio y tragedia de un héroe cuyo nombre viviría para siempre en la memoria de los hombres y los dioses. El funeral de Héctor se extendió durante 9 días, un luto que envolvió toda Troya en tristeza y reverencia. Toda la ciudad lloró a su héroe. Andrómaca, con el corazón hecho trizas, lloró por su esposo y protector, el hombre que había dado su vida por la ciudad y por su familia. Hécuba lloró por su hijo mayor, su orgullo y su esperanza. Incluso Helena derramó lágrimas, porque Héctor había sido el único de los príncipes troyanos que la había tratado con respeto y amabilidad. En el 10º día, su cuerpo fue colocado sobre una gran pira y consumido por el fuego, mientras el humo se elevaba hacia los cielos como un homenaje que los dioses no podían ignorar. Recogieron sus huesos, los colocaron en una urna de oro y los enterraron bajo un túmulo majestuoso, un monumento digno del hombre que había sido el verdadero muro de Troya. Con la muerte de Héctor, la ciudad perdió a su defensor más grande. Aunque Troya resistió un tiempo más, la sombra del destino ya se cernía sobre ella. Héctor había sido más fuerte que cualquier muralla, más firme que cualquier piedra. Sin él, la caída era solo cuestión de tiempo. Los poetas cantaron su nombre durante siglos, preservando la memoria del guerrero perfecto. Valiente, pero nunca cruel. Fuerte, pero nunca salvaje. Orgulloso, pero nunca arrogante. Peleó por su ciudad y por su familia hasta el último instante, consciente de que estaba condenado, pero sin ceder ante el miedo. Incluso sus enemigos lo respetaron. Cuando Odiseo descendió al inframundo, el fantasma de Aquiles, su más temible adversario, preguntó por su propio hijo, pero también reconoció que Héctor había sido un hombre grande, un verdadero héroe. De todos los que pelearon en Troya, Héctor fue quizás el más noble, un nombre que viviría para siempre en la memoria de los hombres y los dioses.